Hola y bienvenidos. En este video número 9 veremos las bisectrices en un triángulo. Bisectrices interiores en un triángulo. Las tres bisectrices interiores en un triángulo concurren en un mismo punto que se llama incentro. Generalmente se denota con la letra I. Pasemos a demostrar dicho teorema. Tenemos el triángulo ABC, trazamos la bisectriz BD del ángulo ABC, por tanto estos dos ángulos son iguales. Trazamos la bisectriz AE del ángulo BAC, luego estos dos ángulos son iguales y CAI el punto donde se cortan esas dos bisectrices. Queremos demostrar que al trazar la bisectriz del ángulo C, dicha bisectriz pase también por el punto I. Como I pertenece a la bisectriz AE del ángulo BAC, entonces ese punto I equidista de los lados del ángulo BAC. Es decir, ese punto I se encuentra a la misma distancia de AC que de AB. Recuerden que la distancia de un punto a una recta es la perpendicular trazada a dicha recta. Por tanto, ambas distancias tienen que ser iguales. Repetimos, como el punto I pertenece a la bisectriz AE del ángulo BAC, entonces se encuentra a la misma distancia de AC y de AB. Por tanto, tenemos que IQ es igual a IP. Nuevamente, como el punto I pertenece a la bisectriz BD del ángulo CBA, entonces se encuentra a la misma distancia del lado AB y del lado BC de dicho ángulo CBA. Luego tenemos que el segmento IQ es igual al segmento IR. Como teníamos que IQ era igual a IP, ya estaba demostrado. Demostramos ahora que IQ también es igual a IR. Nos queda entonces que el segmento IP es igual a IR por transitividad. Es decir, teníamos que IQ era igual a IP. A la vez tenemos que IQ también es igual a IR. Luego estos tres segmentos son iguales por transitividad, por carácter transitivo de la igualdad. Luego, como el punto I equidista de los lados del ángulo BCA, es decir, el punto I se encuentra a la misma distancia del lado BC que del lado AC. Por tanto, equidista de estos dos lados del ángulo C. Por tanto, si ese punto I equidista de los lados del ángulo BCA, entonces necesariamente se encuentra en la bisectriz de dicho ángulo C. Con esto queda demostrado que las tres bisectrices interiores en un triángulo concurren en un mismo punto. A dicho punto se le llama incentro del triángulo. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Si nos fijamos, el punto I equidista de los tres lados del triángulo, es decir, se encuentra a la misma distancia del lado BA que del lado BC que del lado AC. Luego, tomando como centro I y radio IR, si trazamos una circunferencia, dicha circunferencia pasa por Q, P y R, siendo los lados BC, AC y AB tangente a esa circunferencia. Es decir, que dicha circunferencia queda inscrita en el triángulo ABC. Luego podemos decir que el incentro de un triángulo es el centro de la circunferencia inscrita en dicho triángulo.
Bisectrices exteriores. Las bisectrices exteriores en un triángulo dividen en dos ángulos iguales los ángulos exteriores del mismo. Tenemos un triángulo ABC. Si prolongamos un lado cualquiera del triángulo, en este caso prolongando AB, se forma un ángulo exterior. La bisectriz de dicho ángulo exterior del triángulo es lo que llamamos bisectrices exteriores de un triángulo. Tenemos que el ángulo CBE es un ángulo exterior del triángulo ABC. Y tenemos que BE es una bisectriz de ese ángulo exterior. Por tanto, es una bisectriz exterior del triángulo ABC. Teorema de la bisectriz interior, que dice la razón entre AB. Bueno, disculpen, aquí tenemos que BD es bisectriz del ángulo ABC. Por tanto, estos dos ángulos son iguales. El teorema de la bisectriz interior plantea que la razón entre AB y BC es igual a la razón entre AD y DC. Y el teorema de la bisectriz exterior en un triángulo plantea que la razón entre AB y BC es igual a la razón entre AE y CE. Estos son dos teoremas relacionados con la bisectriz interior de un triángulo y con la bisectriz exterior de un triángulo. Pasemos a demostrarlo. Tenemos en el triángulo ABC que BD es una bisectriz interior del triángulo. Por tanto, estos dos ángulos son iguales. Tenemos también que el BE es una bisectriz exterior del ángulo FBC. Es decir, disculpen, es una bisectriz exterior del triángulo ABC. En este caso es bisectriz del ángulo FBC. Luego estos dos ángulos son iguales. Queremos demostrar que AB sobre BC es igual a la razón entre AD y DC, que es el teorema de la bisectriz interior. También queremos demostrar que la razón entre AB y BC es igual a la razón entre AE y CE, que es el teorema de la bisectriz exterior. Pasemos a demostrarlo. Sea el ángulo de BA igual a A. Entonces el ángulo DBC también mide A por ser BD bisectriz del ángulo ABC. Sea el ángulo EBC igual a B. Luego el ángulo EBF también es igual a B por ser B bisectriz del ángulo FBC. Si sumamos el ángulo CBA más el ángulo FBC es igual a 180 grados por ser ángulos adyacentes. Fíjense que dichos dos ángulos forman un ángulo llano, quedándonos que 2A, que es la amplitud del ángulo CBA, más 2B, que es la amplitud del ángulo FBC, es igual a 180 grados. Si dividimos dicha igualdad entre 2, nos queda que A más B es igual a 90 grados. Por tanto, el ángulo DBE es igual a 90 grados, ya que nos queda que A sumado con B es igual a 90 grados. Ahora, fijémonos que lo que queremos demostrar es una igualdad entre razones. Recuerden que tenemos herramientas para demostrar igualdad entre razones o igualdades entre productos de segmentos. Una de las herramientas es la igualdad de triángulos. También dichas proporciones las hemos visto cuando aplicamos el teorema de las transversales. También pudiesen encontrarse relaciones
de esta forma, trabajando con áreas de triángulo. Tracemos AQ y CR perpendiculares a B. Con esto podemos afirmar que AQ es paralela a DB y paralela a CR, ya que tenemos tres rectas que son perpendiculares a una tercera, luego son paralelas entre sí. Eso es una propiedad de las figuras planas. Si aplicamos en esta figura, ya podemos aplicar el teorema de las transversales, ya que tenemos dos semirrectas de origen común, en este caso QE y AE, cortadas por rectas paralelas CR, BD y AQ. Luego podemos aplicar el teorema de las transversales. En este caso, aplicando la primera parte del teorema de las transversales, tenemos que la razón entre dos semirrectas de una semirrecta, en este caso la razón entre AD y DC, es igual a la razón entre los segmentos de semirrectas correspondientes en la otra semirrecta. Repetimos, la razón entre estos dos segmentos de semirrecta AD y DC va a ser igual a la razón entre los segmentos de semirrectas correspondientes QB y BR. Ya fíjense que aquí tenemos relacionado el segmento AD con el segmento DC, que es lo que queremos demostrar. Nos falta relacionar AB y BC. Para ello, fijémonos que el triángulo AQB es semejante al triángulo BRC. Ambos triángulos tienen un ángulo de 90 grados. El ángulo AQB es igual al ángulo CRB igual a 90 grados, ya que AQ y CR son perpendiculares a B. También tenemos que este ángulo B y el ángulo QBA son iguales, es decir, el ángulo QBA es igual al ángulo FB por ser ángulos opuestos por el vértice. Si este ángulo mide B, entonces este mide B. Teníamos que como B es bisectriz del ángulo FBC, entonces estos dos ángulos son iguales. Si este mide B, este mide B. Llegando entonces a que el ángulo QBA es igual al ángulo CBR igual a B. Por tanto, el triángulo QBA es semejante al triángulo BRC por tener dos ángulos respectivamente iguales, los ángulos de 90 grados y los ángulos que miden B. Como el triángulo AQB es semejante al triángulo BRC, entonces los tres lados de dicho triángulo, en este caso del triángulo ABQ, son proporcionales a sus homólogos en el triángulo BRC, ya que van a estar en la misma razón. Planteemos dicha proporcionalidad. Tenemos que la razón entre AB, que es un lado del triángulo QBA, y BC, que es su homólogo en el triángulo BRC, es igual a razón entre QB y su homólogo BR en el triángulo BRC, igual a la razón entre AQ y su homólogo CR en el triángulo BRC, que es lo que tenemos planteado aquí. El lado AB es homólogo con BC porque se oponen a ángulos que ya demostramos que son iguales. El lado AQ es homólogo con el lado CR porque se oponen a ángulos que ya demostramos que son iguales. Entonces, si comparamos, nos queda que la razón entre AB y BC va a ser igual a la razón entre AD y DC. Veamos. Habíamos demostrado que la razón entre AD y DC es igual a QB sobre BR. Aquí tenemos que la razón entre AB y BC también es igual a QB sobre BR. Luego, ambas razones
son iguales. Es decir, la razón entre AB y BC va a ser igual a la razón entre AD y DC, ya que ambas son iguales a QB sobre BR. Ya aquí tenemos demostrado el teorema de la bisectriz interior en un triángulo. Es decir, tenemos demostrado que la razón entre AB y BC es igual a la razón entre AD y DC. Pasemos a demostrar el teorema de la bisectriz exterior. Para ello, fijémonos que el triángulo AQE es semejante al triángulo CRE por el teorema fundamental de la semejanza. Tenemos que en el triángulo AQE, CR es paralela al lado AQ. Luego, el triángulo que se forma CRE es semejante al triángulo AQR por el teorema fundamental de la semejanza. También pudiesen demostrar la semejanza de dichos dos triángulos por el criterio AA, ya que ambos triángulos tienen un ángulo de 90 grados y el ángulo E es común para los dos triángulos. Estableciendo la proporcionalidad entre los lados homólogos de dichos dos triángulos semejantes, nos queda que la razón entre AE, que es la hipotenusa del triángulo AQE, y su homólogo CE, que es la hipotenusa del triángulo CRE, es decir, la razón entre AE y CE es igual a la razón entre AQ y CR, que son otras dos parejas de lados homólogos en dichos triángulos, igual a la razón entre QE, que es el tercer lado que me queda, y ER, que es el tercer lado que me queda en ambos triángulos. Si comparamos, nos queda que la razón entre AE y CE es igual a la razón entre AB y BC. Veamos. Teníamos demostrado que la razón entre AB y BC es igual a Q sobre CR. Aquí demostramos que la razón entre A y CE también es igual a Q sobre CR. Por tanto, estas dos razones son iguales, quedándonos que la razón entre AE y CE es igual a la razón entre AB y BC, ya que ambas son iguales a AQ sobre CR. Con esto ya tenemos demostrado el teorema de la bisectriz exterior, que dice que la razón entre AB y BC es igual a la razón entre AE y CE. Prosigamos. Veamos el ejercicio que había quedado planteado en el video anterior, que dice: en un triángulo ABC se tiene que AB es el doble de AC. Sean D y E los puntos en el interior de los lados AB y BC respectivamente. Es decir, D es un punto de AB y E es un punto de BC, tales que cumplan que el ángulo BAE es igual al ángulo ACD. Sea E un punto de BC y sea D un punto de AB, tal que el ángulo EAB tiene que ser igual al ángulo ACD, que es lo que me plantean aquí en este ejercicio. Los segmentos AE y CD se cortan en el punto F. Además, me dicen que el triángulo CFE es equilátero. Por tanto, podemos decir que los tres ángulos interiores son iguales y cada uno mide 60 grados. Me piden hallar las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo ABC. Para ello tenemos que el ángulo CFE es igual a 60 grados por ser un ángulo interior del triángulo CFE. Pasemos a calcular la amplitud del ángulo BAC. El ángulo BAC es igual a la suma del ángulo FAC más el ángulo BAE. Es decir, el ángulo BAC es la suma de este ángulo más este ángulo. Como el ángulo BAE es igual al ángulo ACD, entonces nos quedaría
que el ángulo BAC es igual al ángulo FAC más el ángulo ACD, ya que el ángulo BAE es igual al ángulo ACD. Lo teníamos en los datos. Si nos fijamos, el ángulo CFE es un ángulo exterior del triángulo CAF. Recuerden que en un triángulo, si se prolonga uno de sus lados, se forma un ángulo exterior. Y el ángulo exterior, por propiedad, es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo no adyacentes a él. Es decir, el ángulo exterior CFE es igual a la suma del ángulo FAC, este ángulo, más el ángulo ACD, que es este ángulo que está aquí. Y como dicho ángulo exterior es igual a 60 grados, nos queda que el ángulo FAC más el ángulo ACD, el ángulo este más el ángulo este, es igual a 60 grados. Por tanto, nos queda que el ángulo BAC es igual a 60 grados, ya que teníamos que el ángulo BAC es igual al ángulo FAC más el ángulo ACD. Y como la suma de estos dos ángulos demostramos que es 60 grados, nos queda que el ángulo BAC es igual a 60 grados. Con esto tenemos calculado la amplitud de un ángulo interior del triángulo BAC. Ahora hagamos el siguiente trazado. Fíjense que tenemos de alguna forma que relacionar AB con AC, o lo que es lo mismo de utilizar este dato de que AB es el doble de AC. Para ello tracemos CQ, mediana relativa AB, por propiedad de la mediana. Es decir, si CQ es mediana de AB, entonces que Q es punto medio de AB. Si AB medía 2X o mide 2X, entonces AQ y QB tienen que medir la mitad. En este caso AQ y QB tienen que ser igual a X. Y si nos fijamos, se forma ahora un triángulo CAQ que es isósceles porque va a tener dos lados iguales. Además, dicho triángulo isósceles tiene un ángulo de 60 grados. Prosigamos entonces. Sea AC igual a X. Entonces AB es igual a 2X, ya que nos decían que AB es el doble de AC. Por tanto, como CQ es mediana relativa a B por construcción, entonces AQ es igual a QB igual a X. Luego el triángulo CAQ es isósceles con un ángulo interior de 60 grados. Luego el triángulo CAQ es equilátero. Recuerden que todo triángulo isósceles con un ángulo de 60 grados es equilátero. El triángulo es isósceles ya que AQ y AC tienen la misma longitud. Ambos miden X. Como el triángulo CAQ es equilátero, entonces sus tres lados son iguales. Por tanto, si AQ mide X, entonces CQ también mide X. Nos está quedando entonces que esta mediana CQ mide la mitad. Repito, disculpen, nos está quedando entonces que esta mediana CQ es la mitad del lado AB. Entonces, si CQ, que es una mediana relativa a B, tiene la mitad de la longitud de dicho lado AB, entonces necesariamente el triángulo ACB es rectángulo en C. Esto es un teorema que habíamos trabajado en videos anteriores. Luego, el ángulo ACB nos queda que es igual a 90 grados. Entonces tenemos ya dos ángulos interiores del triángulo calculados. Tenemos que el ángulo CAB es 60 grados y el ángulo ACB es de 90 grados. Por tanto, por suma de ángulos interiores en el triángulo ACB, tenemos que el ángulo B es igual a 30 grados.
Este mide 60, este mide 90, la suma quedaría 150. Por tanto, me faltarían 30 grados para llegar a 180 grados. Esta no es la única vía para resolver ejercicios, tiene más vías. Encuéntrenla ustedes. Aquí aquí tenemos las amplitudes de los tres ángulos del triángulo, que es lo que nos pedían en el ejercicio. Y les dejo como propuesta el siguiente teorema. Demuestra que en un triángulo la bisectriz interior de un vértice y las bisectrices exteriores de los otros dos vértices del triángulo concurren en un mismo punto. Con esto nos vemos y saludos.